Bueno, para los que no me conocen, bueno, yo soy Candelaria y trabajo hace más de 20 años en la búsqueda de la sanación. Primero surgió siendo algo propio, obviamente, sigue siendo algo propio también, pero bueno, también ahora los elementos se pueden poner a disposición de otras personas para los que les sirvan, para los que les haga bien. Y entonces todo el trabajo tiene que ver con eso, ¿no? con ir encontrando lenguajes que permitan encontrarnos, conocernos y poder sanar. Las relaciones es lo más, el mundo de las relaciones, el mundo de los vínculos es lo más importante, porque nosotros venimos de un vínculo que es la madre y el padre. O sea que la vida nos llega gracias a que dos personas se encontraron, hicieron lo que todos sabemos, que somos grandes, y entonces a partir de ese acto de amor venimos a este mundo. O sea que el vínculo es lo más importante porque es lo que nos da la vida. Después vamos a distinguir el vínculo de la relación, porque el vínculo es aquello que nos da la vida, es aquello que nos transforma. Pasamos de ser espíritu a estar acá en la materia. Entonces después vamos a ver todas las instancias de transformación, pero la primera es esa, la de estar acá, en tener la vida. Entonces el vínculo nos hace, y nos hace de tal manera que estamos relacionados a nuestra pertenencia, justamente porque la vida nos llega de esa unión. No importa las circunstancias de esa unión, enseguida aparece en la casa, ¿no? Bueno, no, pero mi mamá, pero mi papá, pero hay algo que es muy esencial que tiene que ver con recibir la vida. Y eso es lo que nos vincula a nuestro sistema de pertenencia. Después vemos que pasan un montón de cosas después de recibir la vida. Pero hay algo que es muy importante, y Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él trabajó muchos años, antes de hacerse terapeuta, trabajó como misionero en el África. Entonces trabajaba en las tribus. Él estaba de alguna manera relacionado con lo humano desde un lugar muy esencial y muy primario, ¿no? Entonces yo creo que, esto es una inferencia mía, ¿no? Pero yo creo que muchos de los conceptos que tienen que ver con esta necesidad de pertenencia, él lo aprendió en esa instancia, ¿no? Como compartiendo la cultura de lo tribal. Nosotros en esta, digamos, cultura perdemos esa conciencia, pero eso está en la parte más arcaica de nuestro cerebro. Nosotros pertenecemos a una tribu. Nosotros hoy le decimos los González, los Pérez, los Benvenuto, no sé, pero pertenecemos a una tribu. Esa tribu que nos da pertenencia, ese clan que nos da pertenencia, nos permite que la vida se desarrolle. Entonces, la primera ley de los órdenes del amor, porque Bert es alemán y fue el que dijo primero es el orden, después es el amor. Entonces, yo hago siempre esa broma, tiene que ver con que para que el amor pueda fluir en un sistema familiar, tiene que respetarse un orden. Y para eso hay leyes, órdenes que él fue descubriendo. Y el primero es es el vínculo, es la pertenencia y la necesidad que tenemos de pertenencia. Y necesitamos pertenecer, eslogan que muy bien lo llevó adelante American Express, porque la pertenencia nos da vida y nos da seguridad. Y esto es muy importante, y esto lo perdemos como conciencia en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Como en nuestra realidad cotidiana no tenemos esto presente. Y estos órdenes están en un plano muy invisible de la realidad. Lo cual nos lleva a una segunda instancia de entender que son las lealtades familiares que funcionan inconscientemente. Y las lealtades familiares funcionan por esta necesidad de pertenencia. Porque si pertenezco, debo ser leal. Entonces es muy importante porque es como cuando vemos un iceberg, que vemos una parte externa que se ve, pero la superficie más profunda está abajo del iceberg, ¿no? Es lo que no se ve. Y esto que les estoy contando es lo que no vemos, porque estamos de alguna manera en lealtad con nuestro sistema familiar. A veces hay cosas más visibles, ¿no? Mi papá es abogado, yo soy abogado. O mi papá es comerciante, yo soy comerciante y continúo el negocio. Continuamos muchas veces
mandatos o situaciones que a veces tienen que ver con la profesión, a veces tienen que ver con creencias, a veces tienen que ver con las formas de hacer las cosas. Es una receta de cocina. Muchas cosas que vamos tomando de nuestro sistema, algunas son productivas para nuestra vida y otras a veces no. Y ahí viene el trabajo de la constelación, ¿no? Cuando estamos repitiendo formas que realmente no nos pertenecen, o mejor dicho, que nos pertenecen porque las heredamos, pero que no son cómodas ni son nuestro deseo llevarlas adelante en nuestra vida hoy de adultos. Bien. Entonces el primer orden, la primera ley es que necesitamos pertenecer y que esta pertenencia nos lleva a ser o estar en una determinada lealtad. Estamos en el primer orden, ¿no? La pertenencia y la lealtad frente a la pertenencia y el vínculo. El otro orden muy importante que habla Bert es el equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el recibir. El equilibrio entre el dar y el tomar es un equilibrio muy importante porque no en todas las relaciones funciona de la misma manera. En la relación de padres e hijos, los padres dan y los hijos reciben. Es un vínculo jerárquico. Los padres vienen primero, los hijos vienen después. Entonces los hijos toman, los padres dan. Entonces empieza a haber una necesidad de compensación en los hijos. Esta necesidad de compensación muchas veces hace que entremos por desórdenes, porque los hijos no pueden devolverle a los padres lo que los padres le dieron, porque la vida es algo muy grande que no se puede devolver, ni se puede equiparar. Me diste la vida, ¿cómo hago para devolver eso? Entonces muchos hijos intentan compensar eso que recibieron en un desorden, poniéndose en un lugar que no les corresponde, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno intenta reparar o intenta compensar eso? Bueno, entra, como decíamos antes, en estas lealtades inconscientes, haciendo movimientos que hacen que uno no esté en su lugar, que también lo vamos a ir viendo. ¿Cómo es en las parejas el dar y el tomar? Bueno, en las parejas el dar y el tomar sí es equilibrado, porque es par, o pretende ser par. Entonces, ¿qué pasa ahí en el dar y en el recibir? Bueno, ya si uno da y otro no da, se produce un desequilibrio. Entonces, ¿cómo se compensa en la pareja? Es dando y recibiendo a la par. Si uno da y el otro no da, ahí se produce el desequilibrio. Hay un desorden. Y también es muy importante cómo damos, porque muchas veces damos de más y nos creemos buenos por eso, en la pareja. Entonces nos creemos buenos por dar de más y en realidad lo que estamos haciendo es generar un desequilibrio en la pareja. Porque un buen dar tiene que ver también con lo que el otro puede recibir. Si el otro no puede recibir, yo no tengo que dar eso, porque le estoy sacando dignidad al otro. Estoy sacando la posibilidad de compensar. Muchos conflictos en las parejas tienen que ver con un desequilibrio entre el dar y el recibir. Bien. Bueno, después el tercer orden, del cual no me voy a explayar mucho, es que todos tenemos reglas de convivencia, tiene que ver con las reglas, con los acuerdos, ¿sí? Entonces, para que se mantenga el equilibrio en un sistema, tiene que haber como un respeto de esos acuerdos, de esas reglas, ¿sí? Entonces, esto es como, lo hice muy rápido, ¿no? Pero para que tengamos una idea de lo que son las leyes o los órdenes del amor, sobre cuál se basa toda la teoría más conceptual de las constelaciones familiares. Cuando nosotros estamos en un vínculo, con esto que les decía, con necesidad de pertenencia, hay como una necesidad de sentirse inocente, ¿no? Entonces, en la medida que yo soy leal al sistema, pertenezco al sistema, me siento inocente. Cuando yo en el sistema me siento culpable, no me gusta sentirme culpable. ¿Por qué? Porque además eso implica el miedo a la exclusión.
Por eso es que mantengo esa lealtad, por el miedo a la exclusión. Entonces estos son conceptos muy, muy importantes porque nosotros tenemos una conciencia familiar y tenemos una conciencia personal. La conciencia familiar es muy diferente de la conciencia individual, funciona con determinadas o con diferentes leyes. En la conciencia individual yo soy consciente, tengo una parte inconsciente, por supuesto, pero soy consciente. En la conciencia familiar hay algo que es irracional, hay algo que tiene que ver más con lo inconsciente. En la conciencia individual yo soy más moral, en el sentido de lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede. En el inconsciente familiar es amoral. Todos tienen derecho a pertenecer, todos tienen su lugar en el sistema. No es que porque vos sos bueno perteneces y porque vos sos malo no perteneces. ¿Sí? Yo en mi conciencia personal digo, no, fulanito en mi sistema familiar hizo tal cosa, queda excluido, nunca más. ¿Sí? Ahora, el inconsciente familiar no opera así. Dice, no, fulanito pertenece a este sistema familiar. Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. ¿Sí? Entonces, el inconsciente familiar va a moverse de tal manera que va a privilegiar los órdenes del amor. ¿Sí? El inconsciente familiar se mueve con los órdenes del amor. Quizás mi consciente personal no, pero la conciencia familiar sí. Entonces tenemos dos conciencias, una conciencia personal, individual, que es consciente, que es moral, que juzga, que dice lo que está bien, lo que está mal, que dice quiénes tienen derechos, quiénes no tienen derechos. Y después tenemos otro inconsciente, que es la conciencia familiar, que funciona irracionalmente, que es amoral, que dice que todos tienen derecho a pertenecer y que trabaja con estos órdenes. Con el orden de la pertenencia, del vínculo, con el orden del equilibrio. Entonces, el inconsciente familiar va a intentar que todos se mantengan en un equilibrio, en esa homeostasis de los órdenes. Entonces yo conscientemente puedo estar haciendo algo, pero hay un movimiento que me lleva desde otro orden más profundo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un nivel de la realidad que no vemos. Tenemos un conflicto. Un conflicto que puede ser laboral, que puede ser emocional, una emoción, un síntoma físico, un conflicto vincular, un tema laboral. Y entonces ese es el orden de lo que se ve. La parte del iceberg, como les decía antes, el orden de lo que se ve. Muchas veces un conflicto tiene una solución, o vamos a terapia, o lo charlamos con un amigo, o lo meditamos, en fin, y le encontramos una solución. Listo, es un conflicto del orden de lo que se ve. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un conflicto donde le damos un montón de vueltas? Lo vemos en terapia, lo charlamos, lo meditamos, hacemos, bueno, lo que tenemos a mano para poder mirar ese conflicto y no encontramos una solución. Bueno, puede ser que ese conflicto entonces tenga una resolución en esta parte más invisible y que tenga que ver con que hay un desorden, que no estamos en nuestro lugar, en nuestro sistema. Y entonces, como no estamos en nuestro lugar, en nuestro sistema, estamos como viviendo ese conflicto inconsciente, pero conscientemente a través de lo que se manifiesta en nuestro presente. El nivel del conflicto que nosotros vivimos en el presente puede tener un origen, y muchas veces es así, en mi experiencia, la mayoría de las veces, en lo que tiene que ver con un desorden dentro de lo que es nuestro sistema familiar y cómo hay pautas de repetición que por lealtades inconscientes estamos repitiendo formas, conductas, emociones, situaciones. Yo lo que noto en el trabajo con las constelaciones es que en realidad hay nudos de amor en nuestro sistema, ¿no? Como miramos para arriba, hay nudos de amor. Esos nudos de amor, al estar anudados, hace que la energía no pueda circular, ¿no? Ahora ya sin tanta teoría lo explico quizás más con mi manera o con mi visión. Esos son los fundamentos, ¿no? Pero
el tema es cómo la energía queda atascada en un lugar. Son nudos de amor, son nudos vinculares, relacionales. Entonces la energía no puede circular. Y después esas memorias que están de alguna manera fluctuando, acá, ¿no? Pero están, es energía, y esas memorias están, y las vamos repitiendo con esas conductas, con esas formas que vamos después viviendo como conflicto. Entonces, lo más importante es entender eso. Hay una memoria, y esa memoria, que la vamos a llamar memoria transgeneracional, existe. Quizás podemos vivir pensando, no, bueno, a mí qué me importa lo que hizo mi abuelita con mi abuelito, o lo que hizo mi bisabuelo, no sé, yo tengo que resolver esto, ¿no? A veces nuestro ego dice, bueno, yo tengo que resolver esto, y no es tan así. O sea, somos la historia de todo lo que pasó antes. Eso está en nuestro cuerpo, está en nuestro ADN. Y además compartimos campos de información. Ahora toda la física nueva, la física cuántica, nos muestra y nos deja como más pruebas de esto. Ya no son como, por ahí en otro momento podría creerse que eran como delirios espirituales o como, bueno, algo, bueno, crees o no crees, pero hoy ya hay una física cuántica que demuestra cómo estamos compartiendo campos de información. De hecho, Rupert Sheldrake, un biólogo que fue el que descubrió los campos morfogenéticos, él habla de cómo vamos compartiendo información justamente hasta estando en diferentes espacios, ¿no? Espacios físicos. Compartimos campos de información con otros que están en otro lugar haciendo otra cosa. Y después vino la física cuántica, que habló de la partícula de lo no localizado, cómo vamos compartiendo información con algo que está en otro espacio-tiempo. Entonces esto es muy importante para entender que todo este trabajo que es espiritual y que es de sanación, que tiene bases quizás más, entre comillas digo, subjetivas para los que son más racionales, hoy hay toda una física y toda una cosmovisión que nos muestra que esto es así. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en nuestro sistema familiar hay situaciones que se vivieron como trauma, puede ser en una tercera, cuarta generación, puede ser también en mi, digamos, sin ir en lo otro generacional, puede ser experiencias que yo haya vivido también, Hablo en los dos planos, la memoria que yo tengo como lo que viví y la memoria que tuvieron los que estuvieron antes que yo en lo que vivieron. Cuando hay un trauma, ahí se forma este nudo de amor. Entonces, los sistemas pueden estar. Obviamente, cuando decimos sistema familiar, rápidamente pensamos en, que nuestros sistemas son nuestros lazos sanguíneos. Pero también el sistema familiar está formado por más personas que nuestro sistema de sangre, nuestro sistema sanguíneo. Por ejemplo, en el caso de situaciones traumáticas donde mi accionar o el accionar del otro haya inferido en una decisión vital o en una acción vital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con accidentes, con situaciones de violencia, con situaciones de muerte, con situaciones en donde se pone en juego, por eso hablo de la vital, la vida y la muerte. Entonces, cuando yo o alguien de mi sistema estuvo en una situación donde se jugó algo de lo vital que modificó fundamentalmente el sistema, ese sistema queda ligado a mi sistema. Eso es algo que tampoco pensamos mucho. Y esto nos abre todo un mundo muy complejo en relación a cómo pensamos el arquetipo víctima-victimario. Es todo otro universo muy complejo para poder entender cómo se destraban estos nudos de amor cuando hay en mi sistema situaciones relacionadas a esta temática. Entonces, cuando alguien o yo participo en una situación que involucra la vida y la muerte en relación a otro sistema, ya esos sistemas quedan ligados.
de alguna manera. ¿Qué pasa? Nuestra conciencia personal dice, juzga, dice, vos sí, vos no. Vos tenés derecho, vos no tenés derecho. Cuando hacemos una exclusión, cuando nosotros nos sentimos superiores y hacemos una exclusión como para decidir quién pertenece y quién no, estamos generando algo que va en contra del inconsciente familiar. Entonces el inconsciente familiar va a necesitar equilibrar eso. Esa exclusión va a necesitar volver a generar la reunión. Entonces acá empiezan a pasar cosas extrañas. Si hubo una exclusión de un ancestro mío, por ejemplo, porque fue juzgado, si hubo una exclusión, ¿todos vieron Coco acá? Sí. ¿Alguien no vio Coco acá? Ok, vean Coco. Vean Coco. Coco es una película para chicos, que no es para chicos y grandes, maravillosa, el año pasado que sacó Disney, el año pasado fue, ¿no? El año pasado. Que habla de esto, ¿no? Esencialmente, el argumento de la película de Coco es como la bisabuela Coco se había desconectado de su papá, y al desconectarse de su papá quedó con una pena muy grande. Y su bisnieto, pero no me acuerdo el nombre del personaje del niño, Miguel, entonces entra en todo un movimiento de rescatar la música, porque la música era lo prohibido en ese sistema familiar. La música estaba prohibida porque este bisabuelo se había ido de joda. Para el inconsciente familiar, el abuelo se había ido de joda con la música, con la guitarra, y abandonó a la familia. Entonces era juzgado por todo el sistema. Pero resulta que Miguel quería tocar la guitarra, pero en su sistema estaba prohibido tocar la guitarra, no se podía, porque eso refería a lo que era el innombrable del abuelo, que hasta estaba fuera de la foto del Día de los Muertos que festejan en México, ni siquiera estaba en ese álbum familiar. El muerto deja de existir en la misma muerte, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en nuestro sistema hay alguien, un antepasado que está excluido? Está excluido porque fue olvidado, porque fue desconocido, porque fue juzgado. Y acá viene lo más profundo de las constelaciones, que tiene que ver con esto, con cómo alguien que está excluido, el sistema necesita compensarlo. Y entonces a través de esa compensación, muchas veces, y esto es lo lindo que también tiene como la peli como metáfora, como Miguel encuentra su propio camino, pero también en la búsqueda de este abuelo. O sea, como al mismo tiempo, muchas veces nuestro camino es nuestro tesoro y nuestra trampa. Y esto es muy importante, porque no se trata de decir, bueno, entonces si yo soy abogada como mi papá, no, tendría que haber hecho otra cosa. No, porque lo importante es entender cómo en el proceso de esa búsqueda también me encuentro a mí mismo. Pero para eso es necesario ver hasta dónde estoy repitiendo y hasta dónde estoy desarrollando lo nuevo y lo creativo, tomando lo heredado. Esto es cuando vemos que hay un conflicto, cuando nos sentimos que muchas veces podemos sentir que llevamos un sentimiento que decimos, pero ¿por qué me siento así? Si no es proporcional a lo que estoy viviendo. Y de repente puede pasar que hay un trauma de una abuela, un abuelo, o mis mismos padres, y estoy cargando un sentimiento por mi mamá, por mi papá. Porque el hijo, ¿vieron los niños cuando son chiquitos? ¿No? Como se miran así, como imitan todo, copian todo. Entonces, el niño frente a sus padres no solamente lo ama porque lo ama, depende de los padres. El chico solito no puede ir a ningún lado, no puede comer, no puede hacer nada. El niño aprende a amar a sus padres con ese amor y con esa devoción porque depende de los padres. En ese proceso de amor, si yo les pregunto a todos, ahora por ahí algunos ya se los pregunté y ya la saben las respuestas, pero ¿quién ama incondicionalmente? ¿El padre
¿La madre o el hijo? La madre ama incondicionalmente, dicen por ahí. ¿Quién da más en esa respuesta? Ahí. ¿Quién más? ¿Quiénes piensan que aman incondicionalmente? Los padres. La madre. O papá o mamá. No, digo desde la figura. Claro. Perdón, pero sí, la madre. No, que más los hijos. Claro. Uno piensa que los padres, tanto madre como padre, aman incondicionalmente, pero el amor es condicional, porque vos le das una condición de vida a tu hijo. Le das una lengua, le das un idioma, le das un sistema de creencias, le das lo que va a comer. El chico no te dice, bueno, hoy quiero, no. Vos le das tu condición, pero la condición no es algo bueno o algo malo, es condición de vida. Vos dejás un bebé y decís, quiero que sea libre. Se muere, no puede vivir. Entonces, el hijo ama incondicionalmente a los padres porque está dispuesto a recibir de esos padres todo. Es incondicional en lo que recibe. Recibe ese amor, recibe ese desamor, recibe esas creencias, recibe ese idioma, recibe todo. Después por ahí cuando tiene 14 te pasa alguna factura, pero en principio, hasta que no agarra una rebeldía adolescente, el hijo recibe todo de los padres, todo absolutamente. Entonces el amor de los hijos hacia los padres es incondicional. Y el amor de los padres a los hijos es condicional. Hay una condición que está dada, porque no elegimos tampoco ni qué heredamos, ni elegimos tampoco qué vamos a heredar. Hay un proceso que es toda la parte de abajo del iceberg que se va inconscientemente. Y esto nos pasa a todos porque todos somos hijos. Yo entiendo que acá, ahora cuando digo esto, la mayoría se piensa como madre o como padre. Pero todos somos hijos antes de ser madres o padres. Entonces, como somos hijos, nosotros en nuestro sistema de origen recibimos todo tal cual se nos fue dado. Y en ese sentido hay una lealtad. ¿Se acuerdan que hablaba del primer orden y de la lealtad y de la necesidad de pertenecer? Y este orden es muy profundo porque nosotros recibimos la vida y después de recibir la vida necesitamos un sostén, una condición de vida. Si no, no podemos continuar con nuestra vida adelante. Entonces, bueno, recibimos esta condición y lo importante es poder observar, bueno, entonces, ¿cuáles fueron nuestras condiciones de vida? ¿Con qué condiciones recibimos la vida? Porque hubo muchas cosas que nos gustaron y hubo muchas cosas que no nos gustaron. Y ahí estamos en el nivel más padres e hijos, ¿no? No tanto transgeneracional. Pero ahí también encontramos muchas veces desórdenes en la relación con nuestros padres. Porque sentimos que hicieron las cosas mal, que no nos gustó, mal, ¿no? Y ahí entramos también en un conflicto que nos deja muchas veces atados para poder soltarnos. Porque yo muchas veces, cuando hago constelaciones, yo, más tarde en el taller, ¿no? Participemos, pero muchas veces vemos cómo hay una resistencia de un hijo de inclinarse ante un padre o de aceptar, ¿no? De poder aceptar ciertas condiciones traumáticas o ciertas condiciones de carencia. Y el ser personal o el ser individual se siente como con el derecho a juzgar esos hechos. Y eso nos mantiene en un doble vínculo que nos mantiene atados a la repetición. Vos que me preguntás, ¿cómo es tu nombre? Paula. Paula, muchas veces el ver o el observar con cierto juicio, con cierta exclusión, alguna figura materna o paterna, muchas veces también nos deja como atados a un conflicto. No digo que sea tu caso, pero lo menciono como algo más que no solamente es a veces compensación, sino que puede ser también esta otra situación de estar sobre un juicio y una exclusión sobre alguno de nuestros padres.
Entonces, estos niveles nos van llevando a decir, bueno, ¿cuál es la condición de vida? En última instancia, la sanación nos lleva a una aceptación profunda de lo que tiene que ver con la condición de vida, de cómo fue la vida posible. Pero ya hacerlo en un acto consciente, no en un acto inconsciente, porque mientras es inconsciente se manifiesta todo esto que estamos hablando. Mientras yo lo puedo ver, puedo mirar mi posición frente a eso y puedo integrar aquello que estoy queriendo excluir, bueno, ahí es como que empieza el camino de la sanación. O ahí empiezo a poder encontrar un camino de desandar un nudo de amor. Yo hago un trabajo que hoy, aunando lenguajes, entonces fui uniendo las constelaciones con otras visiones. Entonces un poco esto también visto desde la carta natal, que uso la astrología mucho para trabajar también. Vemos que vos sos astróloga, dijiste, ¿no? Bien, entonces cuando vemos una carta vemos que hay como un tema central y más o menos entre 2 y 3 periféricos al central, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si eso te responde, pero yo creo lo mismo. No todos en el sistema recibimos todo el sistema, porque si no estaríamos mal. Entonces, algunos reciben unas cosas, otros reciben otras. Esto lo podemos ver con los hermanos, ¿no? En familias donde hay hermanos, donde hay muchos hermanos, podemos ver cómo algunos agarran algunas cosas, otros otras. Algunos están más cargaditos, otros no tanto. Entonces, ¿qué sucede? Frente a la pregunta que vos me hiciste, yo te digo, bueno, cuando hay un tema que es repetitivo, que es estructural y que tiene como muchos planos. Tiene un plano que está en mi inconsciente personal, en mi vivencia parental, y después eso es un fractal de algo que está en el transgeneracional. Cuando es el tema, digamos, fuerte, en general está ligado a algo transgeneracional. Esa es mi experiencia en el consultorio, con la gente, como eso que es el tema, abrís el árbol y eso está de alguna manera en el árbol. Pero bueno, es observar, no hay respuesta para eso. Y puede ser, no sé, no conozco el caso porque tengo un consultorio, entonces la gente cuando viene con un conflicto, pero bueno, habrá gente que no tendrá ese conflicto y no tendrá la necesidad de hacer esa búsqueda. Yo pienso que el trabajo con las constelaciones es un trabajo que a veces los talleres son fuertes, se movilizan cosas muy fuertes, muy duras, pero después viene un alivio, una sensación de reparación bastante importante. Los que hayan participado alguna vez de alguno lo pueden saber, ¿no? Como que el taller es intenso, se movilizan muchas emociones, pero después algo empieza como a circular, ¿no? Después del taller. La constelación termina, pero en realidad empieza, porque la energía empieza a moverse. Por eso decimos que en una constelación grupal conviene esperar 6 meses antes de volver a hacer otro movimiento, porque no conviene interferir en ese proceso en donde la energía está haciendo un movimiento o el alma está haciendo un movimiento. Es bastante interesante, hablando de números, porque yo decía 6 meses, qué raro, 6 meses, porque así se baja en la teoría, 6 meses, bueno, hay que esperar 6 meses. Vamos a esperar 6 meses. Pero después, desde la astrología, los nodos en la carta tienen que ver con el viaje del alma, ¿no? El eje nodal en la carta tiene que ver como el alma va de un lugar hacia otro lugar. Entonces, cada 6 meses, normalmente cuando hay un eclipse, va moviendo un cierto movimiento que tiene que ver con el eje nodal. ¿Y qué sucede? Cada 6 meses un eclipse está en relación con el otro y cómo van haciendo un trabajo de la conciencia que va de lo inconsciente a lo consciente. Así que a mí me pareció bastante interesante cuando empiezo a unir procesos que digo, qué interesante que el alma va haciendo un trabajo en las constelaciones de conciencia frente a algo que se revela y que le lleva 6 meses, que es el mismo tiempo que lleva el trabajo con un eclipse, por ejemplo. Te la digo así como sos astróloga, como me parece interesante. Pero cuando movemos un campo energético tenemos que esperar
porque ahí se produce algo que es que algo empieza como a desarticularse. Entonces empieza un movimiento y en ese movimiento, bueno, en momentos pasamos de equilibrio a desequilibrio hasta que la energía logra volver a encontrar una circulación. ¿Sí? Ya con ese movimiento se sanaría parte de la energía y No. Mira, el problema con las constelaciones es que no hay respuestas concretas. O sea, no hay nada que esté, o sea, es un movimiento, te puede pasar algo que... Yo lo que no me gusta a mí es ponerlo como solución mágica. Es un movimiento y después hay que ver la conciencia y qué necesitas pasar para poder ir hacia esa resolución. Porque a veces ir hacia una resolución también implica meterte en un lugar en donde venías evitando, queriendo estar. Y eso también es verdad. O sea, no siempre que hago una constelación encuentro la panacea al minuto siguiente. A veces necesito pasar por un proceso para que después venga la resolución del conflicto. Porque por ahí mi atascamiento era evitar entrar en algo. ¿Sí? No, sin duda, pero el movimiento en sí ya estaba acomodando. Sí. La idea es que las constelaciones son un movimiento que mueve en el sistema y también empezamos a ver cómo muchas veces constelamos y también se mueven cosas alrededor nuestro. No vamos a constelar para que algo afuera se mueva, ¿sí? Porque es propio el trabajo, pero también es verdad que somos parte de un campo energético, que si nosotros cambiamos y algo adentro profundo nuestro de verdad se mueve, algo alrededor también se va a mover. Cuando inhalan, sienten el aire que llega al abdomen lo más abajo posible. Si el aire no llega, simplemente lo visualizan, ponen la intención, sintiendo como el abdomen sube al inhalar y baja al exhalar.